si avanzamos un poquito con derivadas, lo que les voy el Word que vamos a trabajar hoy es parte de lo que está en el Classroom. Yo vi que el profe les puso que lean el apunte de derivadas, así que no sé si llegaron a leer algo en medio de tanto estudio, pero la idea es trabajar con ese apunte. Vamos a avanzar, por lo menos vamos a intentar llegar a definir derivadas, calcular rectas tangentes y bueno, si avanzamos un poco más con reglas de derivación, genial. Así que lo que les voy a ir pasando está en el Classroom, no es nada nuevo, pero bueno, hay algunas cositas que yo les fui agregando para poder explicarles algunos gráficos, algunos ejemplos. Así que esperen que vamos a compartir pantalla, así podemos empezar. Acá estamos. Vamos a esperar un minutito más. Voy acomodando el archivo, así terminan de ingresar todos. Antes de comenzar, esperen que me acordé consultarles algo. Vamos a dejar de presentar un minuto. Una consulta en relación a lo trabajado de aplicaciones económicas. Nosotros estuvimos viendo la parte de aplicaciones económicas de funciones. ¿Se acuerdan que habíamos hecho como varios problemas de los que aparecían ahí en el Classroom? La consulta es si ustedes estuvieron viendo o llegaron a ver algo de monto, o hay alguna de las aplicaciones económicas que aparecen en el Classroom que no hayan llegado a trabajar ni con el profe ni conmigo. No sé, montos creo que no vimos. ¿No vieron monto? No, yo Lo no demás me recuerdo. parece que estaba todo, porque era ingreso, costo, todo eso beneficio, todo eso sí lo habíamos trabajado porque recuerdo que hicimos varios problemas. Faltaría monto entonces, así lo pueden trabajar la semana que viene. Genial. Hola, estás muteado. Enrique, ahí ahora sí. Ahora sí, estaba sin sonido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, ¿Todo? profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Todo bien? Mira, es para ellos y para vos también. Hay un apunte que puse ahí sobre interés simple, compuesto y continuo, ¿eh? Ahí en los materiales. Porque me quedó una duda respecto de si había trabajado o no el tema con ustedes. ¿Lo trabajé o no? Montos yo no recuerdo, profe. Sí, Bueno, justo estábamos hablando de eso y me bueno, decían que ahí no. hay un material para que lo miren y yo el lunes cualquier cosa, no, el lunes no, el martes, retomo ese material. Lo que les pido es que lo lean. Es sencillo, es el apunte que di en la otra comisión, que fui haciendo un Word y lo escribí, mientras, bueno, como lo hago con ustedes, pero no sé por qué razón no omití ese tema. Bueno, era para avisarles eso, no más. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Bien, profe. Creo que Bien. todos cansados debe ser. ¿Eh? Todos ¿Todo? cansados.
Todos Todos cansados. cansados. Me decían que estaban cansados porque estaban con mucha lectura, mucho estudio y todos los parciales la misma semana y así que. Bueno. Los dejo trabajar con Marcela. Chau, buenas Bueno, noches. buenas noches, Chao. buen fin de semana. Buenas noches. Igual para vos, Marcela. Chau. Bueno, vamos acá a compartir el archivito que les decía. Así podemos avanzar un poquito con derivadas. En realidad, esta primera parte que aparece en el apunte del Classroom da como una introducción, ahora lo vamos a ir leyendo juntos y lo vamos a comparar con lo que trabajaron el viernes con el el martes, con el profe en la última parte de la clase. Y algún ejemplo más económico y luego sí vamos a pasar a lo que es la definición matemática, que es una derivada, para qué se utiliza, qué nos permite encontrar. Esperen que no puse a grabar. Yo subí la grabación de la clase pasada que me habían pedido y hoy también la voy a subir. Voy a hacer directamente todo como una solapita donde voy a poner las grabaciones, y voy a poner grabaciones de los viernes y ahí voy a ir subiendo todas para no hacer tantas solapas diferentes, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a grabar. Cualquier cosa que no entiendan ustedes, como siempre, paran y me consultan, ¿sí? Dice, una primera aproximación a la noción de derivada de una función en un punto. Dice, después de muchos días de no hacerlo, ayer salí de casa a realizar una compra en un comercio que queda a 5 cuadras. Ustedes tal vez quieran saber de qué manera lo hice. Les cuento que fui a pie y que tardé 10 minutos en llegar. Podrán concluir que una cuadra me llevó en promedio 2 minutos. Entonces, ahí lo que está calculando es la velocidad promedio para caminar, ¿sí?, una cuadra. Una cuadra tardó 2 minutos. Se dirá media cuadra por minuto. ¿Pero qué suponen? ¿Paré en algún momento? ¿Habré corrido en otro? ¿Realmente hice todo el trayecto a paso constante? Ahora bien, si yo les dijese que estaba al minuto de haber salido a 3 cuadras de mi casa, el asunto cambiaría. Ello significaría que comencé más rápido, pero que ¿cómo terminé? ¿Sí? O sea, la idea es, yo salí en un momento, tardé tanto tiempo en llegar, y eso me da una noción de la velocidad promedio en que yo caminé ese trayecto. Pero puede haber pasado que en el recorrido yo fui cambiando esa velocidad. De repente salí más despacio, paré, corrí. Todo eso que va pasando que hace que mi velocidad no sea en realidad siempre la misma en todo el recorrido. Y si ustedes quieren saber cómo salí, caminando normal, trotando, o quisieran una foto en ese instante, en el instante en que salí caminando, donde estaba el segundo de salir, ustedes quieren decir algo, puntualmente, ¿sí? Ustedes habían trabajado la clase pasada con un grafiquito, ¿no? A ver quién me cuenta, como para relacionarlo un poco con lo que leímos recién. El profe había hecho una parábola y ahí nos había explicado también algo de un auto. Claro, justamente, claro, debe haber trabajado con la velocidad, con el mismo concepto, ¿no? Yo estoy en un punto, estoy en un determinado punto y voy a terminar en otro punto. En ese recorrido, yo recorrí una distancia en un determinado tiempo. Eso me indica la velocidad en ese trayecto, pero la velocidad promedio, no en cada instante.
Si yo quiero saber la velocidad en un instante, entonces recurrimos al concepto de derivada. Ahora lo vamos a ver bien en un gráfico. Antes de leer los otros ejemplos económicos, vamos a mirar un poco este grafiquito. Algo así, ¿no? ¿Cómo dijo que era al momento de salida es la velocidad? Claro, ustedes, por eso les quería mostrar este grafiquito. Supónganse que ustedes salieron de acá, del punto A, ¿no? Salieron del punto A y llegan al punto B. Supongamos que esto, el eje Y, mide la distancia y el eje X mide el tiempo. Nosotros, para pasar del punto a este punto, que podemos llamar B, vamos a tardar un determinado tiempo y vamos a haber recorrido una determinada distancia, ¿sí? Eso me da la velocidad promedio en este trayecto, pero no me dice qué pasó en cada instante. Simplemente me dice que en promedio mi velocidad fue de, no sé, 2 kilómetros por hora, si iba caminando, ¿no? Esperen que voy a admitir. Ahí estamos. Esto es lo que habían trabajado el otro día con el profesor. Si nosotros hacemos, ¿sí?, el cociente entre el recorrido en distancia dividido el tiempo transcurrido para que yo haga ese recorrido, entonces lo que obtenemos es la velocidad. La velocidad de una persona caminando, la velocidad de una persona yendo en auto, ¿sí? La velocidad, ¿en qué? En este recorrido, pero no puntualmente en cada uno de los instantes. No sabemos cuál era la velocidad en el instante de salida, por ejemplo, al segundo, a la décima de segundo de haber salido, sino que sabemos la velocidad en promedio, pero yo pude haber salido despacito y después empezar a trotar, o pude haber salido trotando y después caminar, o parar en el medio. Estos datos, este cociente entre lo que varió la distancia sobre lo que varió el tiempo, me da la velocidad, pero promedio en ese trayecto, ¿sí? Vamos a, antes de continuar para ver qué pasa justamente en este punto, vamos a intentar de poner simbología matemática a esto que estamos diciendo de variaciones, ¿no? Nosotros habíamos trabajado, ¿se acuerdan cuando trabajamos pendiente? Pendiente de la Sí. recta. ¿Se acuerdan que hacíamos la variación en Y dividido la variación en X? Y a la variación la llamábamos con una letra que es delta mayúscula. Delta I. Eso es lo que varía la I. En este caso, en este ejemplo que estábamos diciendo, es lo que varía la distancia. ¿Qué distancia recorrí? Y en el eje X es un determinado tiempo transcurrido. A eso lo llamamos variación. En este caso, variación en el eje horizontal, que sería variación en X. Si nosotros hacíamos el cociente entre la variación en Y y la variación en X, lo que obteníamos era la pendiente de la recta. En este caso no hay una recta dibujada, ¿no? Pero si yo tendría que dibujar una recta que pase por estos dos puntos, sería algo así. Iría ahí y pasaría por acá y por acá. Que sería esa recta. El cociente entre estos dos valores lo que me da es la pendiente de esa recta, que llamamos recta secante, ¿sí? ¿Por qué? Porque corta ahí a la función. Ese cociente que hacemos entre delta I y delta X se lo llama cociente incremental. ¿Por qué incremental? Porque es un cociente, o sea, una división entre una variación o en el incremento en Y y el incremento en X, lo que aumenta la Y, lo que varía y lo que varía la X. Esta es la variación en X y esta es la variación en Y. Si nosotros hacemos ese cociente entre la variación en Y y la variación en X, lo que obtenemos es el incremento de la variable por unidad de incremento de la variable X.
sería el incremento de la variable y por unidad de incremento de la variable x. Ustedes piénsenlo con la velocidad. Si nosotros hacemos el cociente, decimos, bueno, un auto recorrió 70 kilómetros en 2 horas. Muy poquito, ¿no? Si yo hago 70 dividido 2, la variación de la distancia sobre la variación del tiempo, 70 dividido 2 me da 35. Y lo que puedo decir es que la velocidad era 35 kilómetros por hora. Lo digo por hora, en una hora, porque ya hice la división. Si en 2 horas recorrió 70, en una hora 35 kilómetros por hora. Por eso dice que es por unidad de incremento de la variable. Una vez que yo ya hago esta división, lo que me permite encontrar es la variación de la variable y por cada unidad de incremento de la variable x. Si nosotros tenemos que calcular, esperen que me parece que alguien quiere ingresar. Sí, lo que nosotros queremos es Consulta. calcular. Sí. ¿La y esperen que representa el tiempo y la x el recorrido, el trayecto? Sí, lo que estamos intentando, como me comentaron que el profesor trabajó con un móvil que se desplazaba, estamos intentando llevar esto que está puramente con algo matemático, letras y nada más, al ejemplo que trabajaron la clase pasada con el profesor y que se parece al ejemplo que habíamos comenzado de la persona que sale caminando, porque también trabaja con una velocidad, un trayecto recorrido en un tiempo determinado. Entonces decimos que X es el tiempo que pasa e Y el espacio que recorre. Entonces estamos relacionando ese ejemplo con este dibujito. Este dibujito está así, simplemente les está marcando un incremento de Y con un incremento de X y el cociente entre delta Y y delta X lo que me da es la pendiente de una recta que pasa por esos dos puntos. Eso es la interpretación matemática, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo este delta I, este pedacito? Supongamos que este pedacito vale 6 unidades. Esto es 3 y esto es 9. Supónganse, ¿cómo encuentro este valor? O sea, la distancia que hay de acá a acá. Haciendo 9 menos 3. Claro, restando. Nosotros queremos encontrar esta distancia, tenemos que restar el valor más grande menos el más chiquitito, y vamos a encontrar esta distancia. Y si queremos encontrar la distancia en X, a este valor más grande le restamos este y vamos a obtener este pedacito. Estamos buscando distancias. Entonces, supongamos que yo estoy en un punto A, del que parto. A. La imagen de A, si la función es f de X, la imagen de A es f de A. ¿Se acuerdan que siempre entre paréntesis va la variable independiente, la X? Si la variable independiente la llamé A, su imagen va a ser f de A. No sé, si la X vale 3, la Y vale 5. Listo, eso es la función evaluada en el punto 3. Si me desplazo delta X y llego acá a un valor determinado de X, la imagen va a ser f de X. Si yo acá pongo J, la imagen va a ser f de J. Siempre, entre paréntesis, va a la variable independiente. Entonces, un poco interpretando este dibujito, si yo quiero encontrar el delta I, esta distancia, voy a hacer f de X menos ¿qué? F de A. Que, claro, exactamente, muy bien. F de X menos F de A. Y ahí encuentro esta distancia. Esta distancia que está acá, que es delta X, la voy a encontrar haciendo que resta X menos A. Menos A. X menos A, claro. O sea que esta distancia y esta distancia la voy a encontrar haciendo restas entre el valor más grande menos el más pequeño, ¿sí? Ahora,
delta i sobre delta x, que era el cociente que yo quería calcular, va a ser, esperen así lo llegan a ver, f de x menos f de a para calcular delta i y x menos a para calcular delta x. Entonces, estamos encontrando el cociente incremental entre delta i y delta x, variación en y sobre variación en x. Ahora lo estamos escribiendo de otra manera. La variación en y la ponemos como la resta de los valores estos y la variación en x como la resta de los valores estos que están acá. ¿Hasta ahí se entiende? Más o menos, Sí, ¿sí? profe. ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bueno, habíamos dicho que nos interesaba estudiar la rapidez de variación de la función respecto de la x, es decir, queremos saber cuánto varía una función ante un incremento infinitamente pequeño de la variable independiente. A ver, nosotros habíamos dicho que estos cocientes, estos triangulitos que se van formando, me permiten encontrar la pendiente de las rectas que forman cada uno de esos pares de puntos. Ahora, si nosotros queremos saber qué pasa si el incremento es infinitamente pequeño. A ver, voy a mostrarles un dibujito. Esperen, no los quiero marear, pero voy a bajar un poquito. Así les muestro un dibujo, que lo vamos a ver más adelante, pero así ustedes se pueden dar cuenta. ¿Ven este dibujito? Esta es la función, supónganse, ¿no? Este es delta x y esta es delta y de esta recta que está acá, que está en naranja. Ahora, ¿qué pasa si yo el valor de delta x lo achico un poquito? Formo la recta esta que está acá en celeste. ¿Qué pasa si lo achico más y más y más y más? Los triangulitos, ¿cómo van a ser cada vez? Más chicos. Más chicos. Cada vez más chiquititos, ¿sí? Eso es lo que quería mostrarles anteriormente para ver qué pasa con la fórmula. Y lo que ustedes habían visto en la clase pasada es que Hasta ahí a igual medida... llegamos, profe. El profesor lo explicó hasta la recta que corta en un punto. Claro, ¿qué pasa cuando los triangulitos se van achicando cada vez más? Las Solo. rectas que son Se acerca al punto de secantes partida. se acerca al punto de partida y termina siendo la recta que, ¿cómo se llama esta recta en rojo? Estas son Tangente, rectas ¿no? secantes. Secante. ¿Cómo era? Tangente, ¿se acuerdan? La que pasa por ahí por un puntito solo, por acá, que roza en realidad la curva en el punto ese, se llama recta tangente. El resto de las rectas que yo puedo dibujar acá son todas rectas secantes que cortan, ¿sí? Cortan, atraviesan acá la función. En cambio esta rosa, pasa por ese puntito y sigue, coincide en un solo punto. ¿Por qué? Porque los incrementos son cada vez más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos, hasta que el triangulito es infinitamente pequeño. ¿Sí? Hasta ahí habían llegado, ¿no? Vamos a tratar de escribir eso con una fórmula. Profe, perdón, estoy tomando Sí, apuntes. La secante llegué, la tangente, ¿me repite, porfa? viste que la tangente era cuando los triangulitos esos se hacen infinitamente pequeños, entonces en realidad no va a tocar en dos puntos, sino en uno solito, como que roza en un puntito solo y sigue. Roza la curva ahí y sigue de largo, es en un solo punto. La secante es en cambio en dos Gracias. puntos, corta, de nada. Bueno, entonces, ¿a qué le suena eso de que el triangulito se hace cada vez más chiquitito, infinitamente pequeño? Estos triangulitos, cada vez más chiquitos. ¿Al concepto de qué? A los Del límites. límite. Entonces, exactamente. Entonces, ese cociente que nos permite encontrar la pendiente de la recta secante, que pasa por dos puntitos, cuando este triangulito se hace cada vez más chiquito, entonces estoy llegando a la pendiente, pero de la recta tangente, o sea que pasa por un punto nada más, por el punto de partida, sería acá, en este ejemplo. Entonces sería el límite, como dijeron ustedes. El límite, cuando delta x tiende a 0, de ese cociente,
nos va a permitir encontrar la pendiente, pero de la recta tangente, ¿sí? No de la recta secante, o sea, en un instante, en ese instante de partida. Por eso en física, por ejemplo, dicen que la derivada, que es cómo se llama esa pendiente de la recta tangente, la derivada nos permite encontrar la velocidad instantánea, no la velocidad promedio. Porque todas las rectas secantes lo que me permiten encontrar es la velocidad promedio, ¿sí? En un determinado intervalo de tiempo. En cambio, si yo quiero la velocidad instantánea, acá, al momento de partida, por ejemplo, lo que tengo que encontrar es la pendiente, pero de la recta tangente, en este instante. Pensemos un minuto. Delta X dice que tiende a cero en el límite. ¿Por qué? Porque este espacio que está acá se hace cada vez más pequeño, habíamos dicho. ¿De qué otra forma puedo simbolizar eso de que delta X tiende a cero? Si yo quiero decir X tendería ¿a dónde? ¿Se acercaría a quién? ¿Infinito? A ver, no, así el otro. A ver, pensemos en esto. La X, los valores de X tienen que ir acercándose a quién. Ah, Ah, Claro, entonces la X tiende a... Hay dos maneras de decirlo, que delta X tiende a cero, o sea que se hace cada vez más chiquitito, o este espacio es cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y otra forma de decirlo es que la X va acercándose a A. Entonces si yo calculo el límite cuando X tiende a A de este cociente incremental, lo que me va a permitir encontrar es la pendiente, pero no de la recta secante, sino de la recta tangente, porque se va acercando a este puntito. Esa sería la fórmula. Esto es lo que se llama definición de derivada. Nos permite encontrar la derivada de una función en un punto, ¿sí? A través de la definición. Entonces, si a mí me preguntan, viene alguien y me dice, a ver, profe Marcela, ¿qué es la derivada? La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Todo eso que digo, que parece algo como súper complicado, si ustedes lo piensan en ese ejemplo que hicimos, es como que lo pueden visualizar. Dicen, bueno, de todas las rectas es la tangente, que me permite encontrar la pendiente de esa recta tangente. ¿Y qué significa encontrar la pendiente de la recta tangente? Justamente en el ejemplo que hicimos significa encontrar la velocidad, o sea, ese cociente incremental en el instante de salida o en un instante determinado. Por eso se dice que en física nos permite encontrar la velocidad instantánea. Después, con algunas aplicaciones económicas que vamos a trabajar, calcular la derivada nos permite encontrar las funciones marginales y en realidad nos va a permitir encontrar este cociente incremental cuando una determinada variable tiende a cero de la función costo, de la función beneficio, ¿sí? Eso más adelante igual, pero esto de derivadas tiene su aplicación, tanto en física como en economía, como bueno, en otras ciencias también. Formulita, esta formulita es para recordar o esta formulita que es la que vamos a usar ahora. Quiero sombrear esta parte y no me deja este pedacito. Límite cuando x tiende a A, ¿de quién? F de x menos f de A, que sería esa delta I sobre x menos A. ¿Sí? Esperen que se los voy a acomodar para que lo vean un poco más grande. Dice, si este límite existe, recibe el nombre de derivada de la función en un punto. E indica cuántas veces se incrementa la variable y ante un incremento infinitamente pequeño de la variable x. ¿Cómo se simboliza esto de derivada de la función en un punto? F', se le hace un tildecito. F' de A. ¿Qué significa f' de A? La derivada de la función f en el punto A. ¿Y qué significaría? Es la pendiente de la recta tangente a esta función f en el punto A.
Y después acá les vuelve a escribir la misma definición y dice que eso que es igual a K, con K perteneciente a R. Quiere decir que nos va a dar un número. Si existe la derivada, nos va a dar un número. ¿Por qué? Porque ese número que encontramos va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, aparece un ejemplo que es parecido al que trabajamos recién, solo que empezamos a ponerle números y empezamos a trabajarlo con la fórmula, ¿sí? Interpretación geométrica de la derivada de una función en x igual a. Acá está un solo dibujito para que ustedes puedan ver, y esta recta dice que es la recta secante 1, una de las rectas que habíamos dibujado, pero le empezamos a poner números ahora. Supónganse que nosotros estamos trabajando en el punto 1, 2. Ese lo vamos a tomar de referencia siempre, ¿sí? Y nos desplazamos hasta acá, hasta el punto 3, 10. Llegamos hasta acá. Si yo quiero saber la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, en principio sabemos que es secante, está cortando. Si queremos saber la pendiente de esa recta, tenemos que hacer delta i sobre delta x. O sea, 10 menos 2 dividido 3 menos 1. 10 menos 2 Es 4. me da todo es claro, esto me da 8 y esto me da 2, quiere decir que es 4. Pensemos en el ejemplo, ya que estamos con ese ejemplo, seguimos ahí. Salimos de acá, llegamos acá. ¿Sí? El cociente me da 4. Si estamos pensando en una velocidad, podemos decir que recorrimos 4 kilómetros en una hora. ¿Sí? Por eso dice que da por unidad. Entonces, la velocidad promedio entre este punto y este punto va a ser 4 kilómetros por hora, por ejemplo. Estamos haciendo un promedio. Seguimos. Recta secante 2. Fíjense, antes eran 2 unidades las que recorríamos acá. Ahora lo achicamos ese trayecto. ¿Cuántas unidades recorremos? Una sola. Una. Bien. ¿Y acá cuántas recorrimos? Está Una justo y en el media. medio. No, A ver, sí. No, miren dos, que estábamos del 2 en 2 está la escala, ¿eh? Entramos 3. 2, 3. 4, claro, 3. Entonces sería 3 sobre 1. Quiere decir que la velocidad promedio para pasar de acá a acá es 3. ¿Qué pasó con la recta? ¿Y qué pasó con la pendiente? En el anterior, ¿cuánto me había dado? 4. 4. 4. Y acá 3, es más pequeña. La recta está como bajando, ¿no? El delta X está siendo más pequeñito. Se va acercando cada vez más a este punto que sería mi punto de partida. Y acá ya abruptamente pasamos a la recta tangente. Ahora, la pregunta sería, si X se va acercando a qué valor, vamos a mirar este gráfico para que ustedes lo puedan ver mejor. La X se tiene que acercar a qué valor para que la recta secante se vaya acercando cada vez más a la tangente. Al 1. Al 1, muy bien, sí. La X tiene que acercarse al 1. Y la Y se va a ir acercando al 2, ¿no? Se tiene que ir acercando a este punto. La X tiene que tender a 1. Entonces, lo que les dice, o lo que planteamos acá, en la recta tangente, es que X tiende a 1. Y obviamente, ¿no? La Y se va a ir acercando al 2. Esta recta, al suceder eso, en lugar de ser secante, pasa a ser tangente. Toca en un puntito nada más. ¿Tangente en qué punto? En el punto 1 de X con 2 de Y. Vamos a intentar ahora, entre todos, encontrar la pendiente de esta recta,
utilizando justamente la noción de derivada. Si nosotros queremos encontrar la pendiente de la recta tangente, vamos a tener que hacer el límite cuando x tiende a qué valor, habíamos dicho recién. A 1. A 1. A 1. Ese sería como mi valor de a, ¿sí? 1. Entonces, ahí vamos con el límite. Bueno, este grafiquito ya lo vimos. Vamos a tener que hacer el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de a sobre x menos a. Esa era mi fórmula. F de x menos f de a sobre x menos a. Pero dijimos que a era ¿cuánto? 1, ¿no? Recién. Entonces, si yo quiero aplicar esta formulita, tengo que hacer límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de ¿quién? De De 1. De 1 sobre x menos ¿cuánto? 1. Menos 1. Menos 1. Exactamente. Todos los lugares donde en la fórmula dice a, yo voy a reemplazar por el 1, que es el valor en x, donde yo quiero encontrar la pendiente de la recta tangente. Bien. Lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos y lo voy a bajar para que lo mire. A ver, la función esa que está dibujada es la función, vamos a poner ahí f de x. Esa curvita que está dibujada, esa parábola, la fórmula es x cuadrado más 1. ¿Sí? Y dijimos que queremos trabajar en el x igual 1. En el x igual 1 la y valía 2. Todos estos son datos que tenemos. Por lo tanto, esta es la fórmula. A ver, vamos a reemplazar en la fórmula. Dijimos que era límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de a menos f de 1 sobre x menos 1. Vamos a ir reemplazando. Ahí vamos con el otro renglón. ¿Cómo reemplazamos? Donde dice f de x, yo voy a colocar la función f de x. Dijimos que f de x era x cuadrado más 1. Donde dice f de a es 2, es el resultado de la función en 1. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Y acá me va a quedar x menos 1. Entonces, en realidad, yo tengo que calcular este límite. Si yo calculo este límite, ya voy a encontrar la pendiente de esa recta tangente. Ahora, ya el problema se está como reduciendo a trabajar con este límite. ¿Qué pasa si yo reemplazo por 1? 1 al cuadrado, 1. Que indeterminada, 0 abajo. Exactamente, me da 0 sobre 0. En realidad ahí está la mayor complicación. Es que me queda indeterminado. Entonces ahí se indetermina. ¿Cómo se indetermina? 0 sobre 0. Tiende a 0, tiende a 0. ¿Cómo hacemos para salvar esa indeterminación? En principio podemos agrupar, ¿no? Ese x cuadrado más 1 menos 2. Yo lo puse entre paréntesis para que ustedes distingan que era esta partecita, como todo el primer bloque. Pero la realidad es que, como es suma y resta, puedo agrupar este 1 con este 2 sin problema. Bien. ¿Y cuánto me quedaría si agrupo? X cuadrado. 0 sobre 0. Sí, claro, me sigue quedando 0 sobre 0, pero ahí si yo agrupo, X cuadrado menos 1. claro, porque es x cuadrado menos 1. Ahora, ¿qué logré? Si yo reemplazo, acá me sigue quedando lo mismo, pero lo único que logré es poder, hoy está peleándome el editor, es poder transformar esto que está acá en algo que nosotros conocemos que se llama diferencia de cuadrados. Porque la idea es que si me queda 0 sobre 0, siempre lo que tenemos que intentar hacer es factorizar. Factorizar para intentar simplificar y salvar de alguna manera esa indeterminación. Entonces el x cuadrado menos 1 lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1. ¿Y qué va a pasar?
ese x menos 1 voy a poder simplificarlo con este x menos 1. Al simplificar ya no se indetermina el límite, reemplazo por 1 y 1 más 1 es 2. Calculé el límite, ¿qué es ese 2? La pendiente de la tangente, de la recta La tangente. pendiente de la recta tangente. Lo importante es que nosotros vamos a hacer cuentas como bastante más largas, pero bueno, no perder de vista qué estamos calculando. La pendiente de esa recta tangente, que sería, en el caso de la velocidad en el instante de partida, por ejemplo, si estamos partiendo de ese lugar, o la velocidad en cualquier instante. Si yo calculo la pendiente de la recta tangente de una curva que representa espacio y tiempo, lo que me va a permitir calcular es la velocidad en cada instante, ¿sí? De ese recorrido. En este caso es 2. 2 es la pendiente de esa recta tangente. Vamos bien hasta ahí. Si queremos encontrar la recta, ¿qué me faltaría calcular? Tengo la pendiente. Sabemos que la recta tiene como dos La elementos ordenada. ahí. La ordenada del origen. Exactamente, muy bien, la ordenada al origen. Entonces dijimos, la pendiente de la recta tangente en x igual 1, porque dijimos que cada punto iba a tener una recta tangente diferente. En este punto la recta tangente tiene pendiente 2. Ahora, como mencionaron recién, me falta la ordenada al origen. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? A ver, pensemos un poquito, porque no quiero que reemplacen por reemplazar. Nosotros teníamos una gráfica acá. Voy a marcarlo acá que es más fácil, que ya está hecha. La roja es la tangente. La curva y la recta tangente, ¿en qué punto van a coincidir? Ya lo sabemos, en el, Sí. Del 1, 2. en el 1, 2. Quiere decir que esta coordenada que ya conocemos que es de la curva, va a ser la misma, va a coincidir con la recta. Entonces, ya de la recta conocemos la pendiente y un punto. Con la pendiente y un punto XY, reemplazando, podemos encontrar la B. La pendiente era 2, y luego con el punto que conocemos, 1 de X con 2 de Y, lo reemplazamos acá, despejamos y obtenemos el valor de B. 2 por 1 es 2. Paso restando. 2 menos 2 es 0. Quiere decir que la B, en este caso, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Quiere decir que la formulita va a ser 2x nada más, porque es más 0, no tiene sentido escribirlo. Y igual 2x es la recta tangente a la función f de x igual x cuadrado más 1. ¿En qué valor? En x igual 1. Todo esto parece un trabalenguas, pero si ustedes piensan en el dibujo, como que tiene un poco más de sentido. ¿Estamos bien hasta acá? A ver. Sí, No me profe. estoy quedando así. Ah, hay alguien más que quiere ingresar. Perfecto. Vamos a ir al apunte y... al apunte no, a las actividades propuestas que están ahí en los apuntes del Classroom. Y les voy a proponer que intentemos hacer... Les voy a dar 2 minutitos para que lo piensen, a ver qué les quedó de todo esto. Intentemos hacer el punto 1, el B. Vamos a hacer juntos, 1B. ¿Qué les pide? Calcular la derivada de las siguientes funciones, es la consigna, en el punto indicado. Y luego representar gráficamente. Cuando les pide representar, es la función con su recta tangente. Eso es la interpretación geométrica. Entonces, la función f de x, por si alguno no lo tiene ahí a mano, la función que tenemos que hacer, esa es la fórmula, esta es la formulita, para recordárselas. Y esta es la función. Quiero la pendiente de la recta tangente, lo primero que quiero calcular, de f de x igual raíz de x menos 2, ¿en qué valor? En x igual 6. Este 6 sería el valor de ¿quién? Del límite. Claro, del límite cuando x tiende a este valor. Este sería el valor de Sí, a sí. en la formulita, este.
Quiere decir que en f de x la conocen, f de a la pueden calcular y x menos a también lo tienen. A ver, 5 minutos, a ver qué sale y lo hacemos entre todos. ¿Cómo fue? Profe, me quedé ¿Pudieron en... arrancar? Sí, al principio sí, pero no, en realidad no, me quedé con FDA que no sé qué poner. Claro, este sería, cuando te dan el punto, ¿no? Esa. Cuando te dicen en el punto tal, ese sería el valor de A. Sí. F de X es tu función. Claro, este es F de X, mira. Queda expresado así, por ahora. No, no pasa nada, lo dejamos así. Vamos a mirar un minuto el ejemplo anterior. Profe, pero si x tiende a A, ¿no pasa a ser 6 también? A ver, F de X es tu función. Tiende, no vale, no es justo, justo A. O sea que después, cuando calculamos el límite, ahí sí reemplazamos a la X acá, pero al principio no. Esta es límite cuando X tiende a A de F de X. Acá está tendiendo a A. Después cuando calculamos el límite lo reemplazamos, pero después todavía no. Esta es justo F de A. Justo, justo F de A. Acá sí, reemplazo a la X por el valor en donde queremos encontrar la recta tangente, ¿sí? Esta es A también. Quiere decir que esto me va a dar un número y esto va a ser un número. X me va a seguir quedando como variable y f de x me va a quedar con la variable. Luego voy a hacer tender la x a A. Ustedes piensan que si reemplazan todo por A acá, al principio tampoco les va a dar nada, porque lo que estamos calculando es un límite acá. Esto es f de x. Esto. Dice f de x, reemplazo por f de x. F de A
es lo que vale la función en el punto determinado donde yo quiero encontrar la recta. X queda como variable menos A, y acá también reemplazo por el punto. ¿Por qué? Miremos el gráfico. F, este es el grafiquito, ¿no? F de A sería 2. Es un punto, me da un resultado. Esto sí. Ahora, después lo que yo quiero es que la X tienda acá al valor de A. Volvemos acá al que estábamos resolviendo. Entonces, f de x lo reemplazamos por f de x, f de a por lo que me da el resultado, y x menos a. Vamos al propuesto. Esta es f de x, es esta. O sea que f de x es solo reemplazar la función, no tengo que hacer ninguna otra cosa. F de a la tengo que calcular. A, bueno, no me deja. A, sí. Sí, exacto. Sí, sí, sí. De nada, ahí estamos. Ahora vamos a eso. Estamos calculando f' ¿en qué punto? En 6. F de x me queda f de x. Reemplazo. Menos, y f de a, reemplazo esto acá y me va a dar un número. 6 menos 2 es 4 y la raíz de 4 es 2. Sobre x menos 6. Pero ahí sucede algo, que es que cuando quiero resolverlo, si yo reemplazaría acá todo de una por 6, no me da nada, me da 0 sobre 0. Pero no perdamos de vista que lo que estamos haciendo es un límite. Cuando x tiende a 6. No justo en 6, sino que me voy acercando a 6. Porque si no, justo en 6, este cociente no tendría solución. Pero ¿qué pasa si yo me acerco cada vez más a 6? Se indetermina en principio. ¿Y qué teníamos que hacer para salvar la indeterminación en este tipo de límites? ¿Se acuerdan que tenían raíces? Hicimos en una clase conmigo. Hay que multiplicar y dividir la misma raíz. Exactamente, sí. La realidad es que siempre que tengo 0 sobre 0, tengo que salvar la indeterminación. Puede ser factorizando los polinomios, o en este caso que teníamos raíz, multiplicábamos, ¿se acuerdan? Por lo mismo con este signo contrario. Observábamos siempre el que tenía la raíz y multiplicábamos ¿para qué? Con el signo contrario, para que se genere una diferencia de cuadrados y poder cancelar la raíz. A ver, miremos un minutito. Tenemos raíz de x menos 2, menos 2. Voy a tener que multiplicar por raíz de x menos 2 más 2. ¿Qué pasa? Si yo multiplicaba numerador, ¿qué tenía que hacer en el denominador también? Poner el mismo número, dividir. Claro, tenemos que ponerlo arriba y abajo, numerador y denominador por lo mismo, porque en realidad, si yo multiplico numerador y denominador por la misma expresión, lo que obtengo es una expresión equivalente. Digamos que inclusive esto, si yo lo puedo cancelar, esto me da 1. Es como no agregar nada. Y lo hacíamos también con lo del número e. Siempre que agregamos lo mismo arriba y abajo, numerador, denominador, no modificamos la expresión. Entonces, siempre que les aparezca raíz en un límite y se indetermine, van a multiplicar por lo mismo con el signo contrario en ambos, en el numerador y el denominador. ¿Qué pasa en el numerador? ¿Qué se generó acá? ¿Una qué? Una diferencia, ¿se acuerdan? Diferencia de cuadrados. Claro, una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados decía que a al cuadrado menos b al cuadrado es lo mismo que a más b por a menos b, ¿no? Perfecto. Y ahí, ¿cómo nos quedaría entonces? Este sería mi a y este mi b. Raíz de x menos 2
al cuadrado, ¿qué más? Menos, ¿quién? Menos 2 al cuadrado. Exactamente. Raíz de x menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Arriba apliqué diferencia de cuadrados. Cancelo. Raíz con potencia. 2 al cuadrado es 4. ¿Qué me queda entonces? X menos 2, porque esto lo había cancelado, menos 4. Y x menos 2 menos 4 es lo mismo que x menos 6. Sí, subo. A cancelar cosas. Sí, sí, es terrible. Ahí está como lenta mi computadora. Dejé de compartir. Ahí lo vamos a hacer acá. Profe, Sí, el cuadrado cuando lo elevas, ¿no interfiere con el resultado de positivo o negativo? Porque está 2 al no, cuadrado y me quedaría 4, ¿no? Positivo. Pero el menos ese, ¿por no, qué porque pusimos menos? es menos 2 al cuadrado, no menos 2 entre paréntesis al cuadrado. Ah, ok. Sí, Pues, está fuera de la potencia, digamos. Sí, si no daría positivo. Acaba de tildarse mi hermosa computadora cuando estoy intentando compartir. Cuéntenme algo. Quedó pensando. Ahí, tildadita. No me deja hacer absolutamente nada. Teníamos bien. Pasaron cosas. A ver. Bueno, está total y absolutamente tildada mi computadora. Estoy viendo como una nube blanca adelante. Vamos a tener que esperar porque otra cosa no podemos hacer. Vamos a charlar un poco de derivadas. A ver, Mientras nos puede decir los temas del parcial, profe. los temas del parcial. En teoría entra todo lo que está publicado hasta ahora. No entra nada más, o sea, no se va a subir ningún otro material. Todo lo que se suba después es posterior al parcial. Así que con todo lo que está ahí en el Classroom, yo ya sé que esperan como que les diga más concreto, pero con todo lo que está ahí en el Classroom ya pueden estudiar para el parcial. No me deja tocar en ningún lado. No puedo ni salir. Voy a probar de cerrar el Chrome. Si salgo de la reunión, vuelvo a entrar. A ver si eso me deja hacerlo, aunque sea. Ah, bien. Profe, después va a haber una clase de repaso de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a... No recuerdo qué fecha en esta comisión teníamos para el parcial. Si la tienen Creo a que es mano el mientras... 28, ¿puede ser? Claro, quedaría un Creo que viernes sí. más, profe, y listo. Sí, Bueno, se 28 era. Bueno, Ese. Bueno, ahí está. Sí, se cerró todo, pero ya volví. ¿Ahora me escuchan? sí la escuchamos. Sí, Sí, genial. Sí, es verdad, queda un viernes solo. Es el 28, que es viernes también, ¿no? Esperen, ya me agarro el calendario antes de seguir viernes, diciendo. profe.
Por eso Sí. quedaría el viernes que viene, que es 21. El y viernes y otro- el martes con el profesor, sí, sí, sí. Y supongo que la última clase, así que el martes que viene que tienen con el profe lo charlan con él. Profe, el Sí, viernes porque que viene vamos a ver tema nuevo. ¿O podemos calculo que practicar con sí, usted? calculo que sí, pero no sé, depende todo de donde llegue el profe el martes, porque falta ver derivadas, terminar con derivadas y algunas aplicaciones. Quizás también, no sé, eso depende cómo vayamos, les da alguna indicación el profe también el martes. A ver, si ahora me deja compartirlo. Igual quédense tranquilos que yo el viernes, si no, lo volvemos a charlar. Pero vamos a esperar a ver qué llegan a ver el martes. Ahora sí, voy a intentar compartir a ver si me deja. Ahora sí. Ustedes por lo pronto vayan repasando todo lo que vimos, lo que seguro vimos, lo que ya está. Y lean lo que les dejó el profe. De interés, lo de monto, ¿vieron? Interés simple, interés compuesto. Eso quedó No, ahí. eso no. No, todavía no vimos nada de eso. No, les dejó el profe un apunte, vieron que entró en la clase para avisarles. Hay un apuntecito más, que es el que les dejó el profesor, y aparte está en el Classroom la parte teórica. Y les dijo que para el martes lo lean, así avanzaban un poco en eso. Tenemos raíz de x menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Es lo que les decía recién, que lo que está afectando el cuadrado este es solo al 2, sin el menos. Y este cuadrado afecta a esta raíz. Entonces, raíz y potencia son operaciones inversas. Si yo le hago la raíz cuadrada a algo y luego lo elevo al cuadrado, me queda igual. Entonces, solamente este pedacito es lo que tengo que escribir, x menos 2, menos, y esto, que me da 4. Significa que toda esta expresión es x menos 6. Y eso es lo que vamos a escribir en el paso siguiente, ahora. En lo que estábamos escribiendo recién, en el límite, es lo que pusimos en este paso. Todo esto es x menos 6. ¿Qué pasa? La idea cuando nosotros multiplicamos numerador y denominador por raíz de x menos 2 más 2 es ver si algo que está en el numerador lo puedo cancelar con algo que está en el denominador. Siempre es mi objetivo cuando tengo 0 sobre 0, una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces cancelamos el x menos 6 con el x menos 6. En el numerador no me quedó nada, 1. Y en el denominador me queda esta expresión. Una vez que está simplificado, ahora sí, reemplazo con la x tendiendo a 6. Si la x tiende a 6, reemplazo la x acá, hago esta cuenta. La función tiende a 1/4. Esa función o esa expresión nos permitía encontrar la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que 1/4 sería ¿qué cosa? La La pendiente. pendiente. La pendiente de la recta tangente a la función, a esta, a f de x, en el punto 6. O sea que el punto donde estamos trabajando siempre va a ser reemplazado en a, intentar calcular el límite, salvar indeterminación si se indetermina, que siempre en general esto produce indeterminaciones, salvar la indeterminación, resolver el límite, y eso nos da la pendiente de la recta tangente en este punto. ¿A qué función? A esta función. Tangente a esa función. A ver, esta es la pendiente. ¿Qué me faltaba encontrar si quiero calcular la recta completa? La ordenada al origen. Entonces, ¿qué punto conozco yo? El punto era el punto 6 de x, ¿con qué resultado de y? 2. 2. Claro, el punto conocido es mi punto, mi a, con su solución en y, que sería ese puntito que teníamos antes
antes en el ejemplo, en el primero que era 1 con 2, bueno, en este caso estamos trabajando en el 6 de X con 2 de Y. Profe, ya que está ahí, le consulto, que yo me perdí hace un rato largo. Acá, cuando X No. es 0, X igual a 6. Yo Sí. desde ahí ya no entendí por qué se determina que es 6. No, esa es la consigna, ¿eh? Exacto, no la pude analizar a la consigna. No, es parte de la consigna. Te pide que o sea, vos tenés una determinada función y esa función en cada uno de sus puntos va a tener una recta tangente diferente. Entonces, en la consigna te tienen que decir en qué punto tenés que calcular la pendiente de la recta tangente, ¿sí? La derivada. Te tienen que decir tangente a tal función en este punto. En el primer ejemplo estábamos trabajando, ¿se acuerdan? En el punto 1 de X. Bien, acá te dice que calcules la pendiente de la recta tangente a la función f de x en el punto, y te lo da así escrito, x0, te puede decir un montón de formas, acá te dice en x0 igual 6. Este valor de x es el punto donde yo quiero encontrar la recta tangente, es mi valor de a. Este. Ok, profe, Vamos, perfecto. ¿sí? ¿Entendés o no? O por ahí Si con viene el como otro ejemplo. dato, bárbaro del Viene ejercicio. como dato. Te podría haber dicho, a ver, si yo te decía que calcules la tangente en el punto, vamos a poner 18. ¿Sí? ¿Qué tenías que hacer? Acá poner 18, acá poner 18, acá poner 18. Pones 18 en todos los lugares donde tenés la A. Claro, yo ahí me confundí y lo puse en todos los lugares donde tengo la X. No, donde está la A. Porque Ok. la X es variable. La X tiende a. La X tiende a. Esto es f de A. Esto es un resultado. Sería la función reemplazando en A, ¿no? Así. Exactamente. Sí, sí, sí. En el primero, que lo habíamos analizado tanto, que tuvimos un buen rato con este, en este, mi A sería 1, porque estoy encontrando la recta tangente en el 1. Y habíamos dicho que la X es variable, la X tiende a, no es que vale 1. ¿Se entiende la Claro, diferencia? La pero como X va dijo a esta tangente, era cuando tocaba 1. Ahí cuando entendí. tiende, claro, tiende, con una variación infinitesimal, o sea, pequeña, Pero pequeña, no lo pequeña, pequeña. es como en su caso que antes analizábamos la... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale el nombre ahora. Cuando está que casi toca y va hasta infinito. Claro, ¿La resolvente era? No sé, ya estoy perdido, hay tantas cosas. las Pero asíntotas, las capaz. asíntotas, exacto. Perdón, profe, por ignorante. No, está bien, las asíntotas, sí, Pero también. pensé que acá sí tocábamos en la tangente una sola vez y que con la otra tocábamos 2 veces. Perdón, la recta toca. Lo que vos estás calculando es la pendiente de esta recta. Y para calcular la pendiente de esta recta que toca en ese punto, lo que tenés que hacer es que los valores de esta variación sean cada vez más pequeños tendiendo a este punto. Y lo que te vas a encontrar como resultado, si estos triangulitos son cada vez más chiquititos, es la pendiente no de la secante, sino de esta recta tangente que toca en un punto. Pero lo que vos estás calculando con ese límite es la pendiente de esta recta. Y sí, toca, ¿quién? La recta, no la pendiente de la recta. Claro, venía confundido desde ahí. Ya Claro. pensando que tocaba, determiné que la X sí valía ese número, porque pensé que sí lo tocaba. No lo toca. No. Lo que vos estás calculando cuando calculás ese límite es la pendiente de esta recta. Esta recta toca en un punto, eso es correcto. Ahora, lo que calculas con ese cociente incremental son las pendientes de todas las rectas. Ahora, si estas rectas secantes se van acercando cada vez más a la tangente. Si fuese en el mismo punto sería como una constante. ¿O no? Para que una pregunta, a ver, ¿cuándo la recta tangente sería una función constante? ¿En qué punto de la parábola? A ver, piensen en las tangentes. La tangente en este punto, en este punto, en este punto. Tiene que En Imaginen, uno, estar en profe. 0. Acá, ¿no? En Sí. 1, claro, porque ahí lo tocaría solamente en 1. Ahí.
Horizontal. Bueno, eso lo vamos a ver en el ¿Pivote próximo parciales, dijo, tema. profe? Lo vamos a ver en el próximo tema. ¿Qué significa que una recta es una aplicación también? En el otro tema, después para el otro parcial, quédense tranquilos. ¿Qué significa que una recta tangente sea horizontal? Que estamos en un punto, en este caso en el vértice de la parábola, en un punto mínimo. Ni crece ni decrece la función. Acá estaría creciendo, por eso tiene las rectas tangentes para arriba. Y acá me quedaría horizontal. Ahí sí sería constante la recta tangente. ¿Y qué me tendría que dar la pendiente de esa recta para que me quede constante? Cuando teníamos Cero. una... Cero, claro. Cuando la pendiente de la recta tangente me da 0, es que esa recta tangente es horizontal. ¿Qué pasa si la pendiente de la recta tangente me da positiva? ¿Cómo es acá la función? ¿Cómo va? ¿Creciendo o decreciendo? Crece. Y para que la recta tangente me quede así, Tiene me que da ser negativa negativo. la pendiente. La función decrece. O sea que es como que la recta tangente, yo no las puedo dibujar acá porque es una imagen, es como que va siguiendo a la curva, ¿no? La forma que va teniendo la curva, la función, cada uno de los puntos tiene que ver con el crecimiento y el decrecimiento de la función. Bueno, avanzamos un poco más, no sé, no era para marearlo, sino para que vean qué significa calcular la pendiente de la recta. Significa que nosotros acá, este valor 1/4 es la pendiente de la recta tangente, ahora la vamos a dibujar. Tangente a la función esa de la raíz en el punto x igual 6. Ahora nos faltaba encontrar la recta propiamente. Para eso teníamos que encontrar la ordenada al origen. Teníamos la pendiente. ¿Cómo encontramos la ordenada al origen? Reemplazando la x por qué valor. ¿Cuánto valía la x? 6. 6. ¿Y la y cuánto nos había dado la y en 2. ese punto? 2. Entonces reemplazamos por 6 de x y 2 de y. Hacemos la cuenta. Hacemos la cuenta y obtenemos el valor de b. Despejamos, ¿no? Y obtenemos el valor de b. Que tenemos ya la recta tangente, porque ya tenemos su pendiente y su ordenada al origen. Armamos la recta tangente. Y miren cómo queda el dibujo. Yo lo hice en el GeoGebra, no lo hice a mano, ¿no? Hice la función f de x, que era la raíz, y la recta tangente. Y miren, si yo grafico y me queda una recta que atraviesa la función, es que algo mal hice. Está bueno hacerlo en el GeoGebra porque no les lleva casi nada de tiempo y ustedes pueden fijarse si tiene como coherencia lo que hicieron. Miren, más o menos, porque parece que va tocando en muchos puntos, lo tendría que ampliar mucho la imagen y no van a llegar a verla. Pero esta es la función verde, la f de x, la raíz. Y esta es la representación de mi recta tangente, de esa formulita que obtuve. Representé las dos funciones, la función f de x y la recta tangente, y fíjense qué pasa en el punto 6. Es tangente, la rosa a la curva. Si yo pudiera ampliar esto mucho, sería un único puntito que está tocando ahí. No lo sigo ampliando porque me voy a quedar sin espacio. ¿Qué pasaba si yo dibujaba mi función y mi recta tangente me quedaba así, tuc, en A? Siempre en A, siempre estoy trabajando en un punto, que en este caso es el 6. Me quedaba así la recta. ¿Estaba bien lo que Y la hice? ordenado en origen tampoco te iba a dar bien. No, pero claro, supóngase que yo hacía la fórmula y me daba mal, hice mal las cuentas, simplifiqué mal, la pendiente me da un valor, la ordenada me da otro, y digo, estoy contenta, ya obtuve la recta tangente, la grafico, y me queda una recta que pasa así. Y digo, qué bueno, entrego el parcial. ¿Está bien eso? Creo que no, porque lo No, está pero cortando. tiene que cortar. Porque no la tiene que cortar, tiene que tocar en ese puntito nada más. De hecho, si yo, o ahí, no sé, póngale ahí y pasa por acá, ahí y ahí. Está tocando ahí en otro punto, la está atravesando en realidad, no está haciendo tangente, está haciendo secante. Entonces, en un punto determinado, a ver, les pregunto, ¿cuántas rectas secantes hay? ¿Cuántas pueden pasar por acá secantes en un punto? Una sola. Secantes, ¿eh? Secantes. Ah, no, secante. Sí.
Dijimos que cortaba 2 veces, profe, pero ¿se puede? No. Y yo puedo hacer una secante ahí, pónganle. Puedo hacer ¿Puede otra ser secante ahí. infinitas, profe? Infinitas, claro, puedo dibujar un montón. Un montón, un montón, un montón, con un montón de inclinaciones diferentes. Ahí, muchas. Ahora, ¿qué pasa con la tangente? ¿Hay muchas rectas tangentes en un punto? No, solo uno. No, es única. O sea, mi recta tangente es única, es la única que va a ser tangente en ese punto. Secantes hay un montón. Entonces, cuando lo gráfico, tiene que ser tangente. Se van a dar cuenta enseguida, porque si les queda así que cruza, está mal. Como que tiene que rozar en ese puntito nada más, ¿sí? Entonces, si ustedes grafican, es una manera de verificar que su recta realmente es una recta tangente y no secante. Si lo pensamos en el primer grafiquito que teníamos, en este, piensen cuántas rectas secantes puedo dibujar, pasando por acá. Por acá y también acá corta, para acá, para acá, para acá. Ahora, tangente es única. Por eso la puedo encontrar, ¿no? Si no es imposible, tendría que encontrar infinitas rectas, no, es única, con una pendiente determinada y con una ordenada al origen determinada. Bueno, no sé, si después algo de esto lo quieren, me avisan. Profe, la última. Sí. Perdón, ¿me muestra cómo formó la función de A? La función de X vino como dato. Y la de A la hizo una compañera, le hizo bárbaro, pero yo no entendí cómo lo hizo. Ah, reemplazó. Este sería f de A, vamos a anotarlo. F de A, ¿a cuánto valía? 6. 6. Perfecto, ahí, 6. Entonces yo agarro mi función, y en el lugar de la X, ¿qué voy a poner? Un 6. 6. Y hago la cuenta. 6 menos 2, 4. Y la raíz de 4 es 2. Sí, cuando continuaron, sí, profe, entendí perfecto. Pero no era que yo no podía usar el 6 por X. No, porque vos no estás reemplazando el 6 por X, estás reemplazando, estás calculando esto, f de A. F de A, sí. Mirá, vamos con el primer ejemplo que creo que es el que por ahí lo pueden ver mejor. Vos lo que estás calculando es f de A. Este sería tu A, 1 y 2, este punto. Y lo que estás haciendo con el límite es haciendo tender la X hacia ese punto. Ese punto sí es un punto conocido, lo podés usar. La X tiene que tender este punto. La X te queda como variable y luego reemplazás, pero cuando calculás el límite. Después, este punto es un punto conocido. Punto 1 de X con 2 de Y. En ese caso era 6 con 2. Para 6 te daba 2. Bueno, ese punto conocido sí lo podés usar. Lo que no podés, cuando vos observás tu fórmula, para hacerla más sencilla, mira, vos observás tu fórmula, donde dice X, no podés reemplazar nada hasta que no calculás el límite cuando X tiende a A. Donde dice A, ahí sí reemplazás por el valor en donde querés trabajar. ¿En qué valor querés trabajar? En el 6, en el X6. Como querés trabajar en el 6, tu A vale 6. Si querés en lugar de X, acá ponele A, si te marea. ¿Sí? Pero en la A reemplazás por el 6. Ahora, en todos los lugares donde está la variable, lo dejás como variable hasta que calculás el límite, porque lo que estás calculando acá es una tendencia. X tiende a A. Acá estás calculando justo f de A. ¿Quieren hacer otro ejemplo? Buscamos. Antes de seguir con el otro tema, hacemos... Si los chicos quieren seguir, yo no tengo problema. Siga, profe. Vamos a hacer, si quieren, para que... Por una capaz función... que se te complicó porque no estaba escrita las dos funciones. O sea, Espera que no no está veo escrita bien. Ahí está, Macarena, sí. Sí. No, capaz que se confundió porque a mí me pasa lo mismo. Está escrito f de x menos f de a y podés pensar que f de a es igual a 6 directamente.
Claro, no no. es Es X. f de 6. Y f de 6 es el resultado de la función en ese punto, claro. Sí, por la fórmula. Vamos a pensar, no lo vamos a terminar de resolver, solamente vamos a pensar el principio. Después, obviamente, cada uno va a tener una forma de salvar la indeterminación y eso ya tiene que ver con límites. Vamos a pensar una función f de x igual x cuadrado menos 8. Y quiero encontrar la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada, en x igual menos 1. Yo sé que tengo una fórmula, ¿sí? ¿Y qué elementos necesito de la fórmula? Vamos a copiar la fórmula. Necesito saber cuál es el punto, concretamente. Vamos a trabajar con esta, a ver. Esa es la fórmula. F de x, ¿quién sería? X cuadrado menos 8. Exacto. F de a la tengo que calcular. Si quiero la puedo calcular acá, así ya tengo el resultado y pongo el resultado. Ah, pero usando la misma función que utilicé con f de x. Claro, f de menos 1 tengo que hacer. Evaluada justo en ese punto. Tengo que evaluar el resultado en ese punto. Es como el punto concreto. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo hago? Menos 1 al cuadrado, menos 8. Menos 1 al cuadrado, menos 8. F de menos 1 al cuadrado, menos 8. Reemplazo acá, en mi función, por ese valor concreto. Reemplazo ahí y este es menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Y 1 menos 8, menos 7. Díganme si no digo cualquier cosa. Menos 7. Quiere decir que este es f de a. Esto lo tengo que reemplazar en mi fórmula. Este es a, es el punto donde estoy trabajando. Y este es f de x. ¿Sí? Todo eso lo tengo que escribir acá. ¿Cómo me quedaría? Entonces el límite de x tendiendo a Tiende a, es ¿qué valor? x cuadrado menos 8 ¿A qué valor tiende la x que ponemos ahí? a el menos 7 sería. X tiende a, ¿cuál era? Menos 1. Ah, Menos 1. Bien. ¿Y acá qué pongo? La función de x cuadrado Exactamente. menos 8. Es una función dependiendo de x, es variable. X cuadrado menos 8, bien. Adivina, me quedó el x cuadrado. Bueno, ahí ya saben que es el cuadrado. Bien, y después, en f de a, Menos 7. exacto. O sea que yo primero tengo que obtener f de a para poder continuar el ejercicio. Claro, lo podés hacer mismo en la fórmula, pero si te es más fácil, hacelo antes, así ya lo reemplazás y ya sabes Claro, el así me resultado. resultó como más. Entendí el proceso. Y Más recién después fácil. puedo continuar a hacer el desarrollo. Que el desarrollo lo seguí bárbaro, pero acá me perdí completamente. Claro, ibas bien hasta la demostración. Bien, ahí x cuadrado menos 8 menos 7, ¿no? Lo pongo entre paréntesis o directamente, ¿qué puedo poner ahí? Más 7. 7, perfecto. Y acá abajo x menos a. ¿Sería? Menos 1 más 1 pongo. Más 1 directamente, así no hacemos tanto lío con los signos, porque si no los terminamos mareando. Bueno, y esto después continúa, no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Acá arriba, fíjense que les va a quedar, va a ser muy sencillo. X cuadrado menos 8 más 7. Me va a quedar x cuadrado menos 1. Es más, me quedo como la otra sin M querer. dio menos 2, profe, la M. Es el Ah, límite. terminaste, genial. X menos 1, perfecto, menos 2, sí. La ¿Qué tangente quiere? es menos 2x más 5. La recta tangente a menos 2x más 5. Te dio menos 2 la pendiente de la recta tangente, o sea, todo este resultado. Quiere decir que, ¿cómo va a ser? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. 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 Me da una idea que también, si la recta tangente es decreciente, la función también lo va a hacer. Porque la recta tangente, recuerden que como que va continuando
el recorrido de la función en su crecimiento y en su decrecimiento. Eso es como una idea también que me da de la forma que tiene que tener la función y la recta en ese punto, ¿no? Bien, los ejercicios que hay para hacer en esa parte no son tantos, ¿sí? Esperen que los voy a buscar y les voy a decir qué podrían ir resolviendo del apunte y así continuamos un poquito. Profe, Sí, en el parcial vamos a tener que hacer las funciones y también graficarlas. podemos pedir algún gráfico y si pedimos gráfico, probablemente sea para que lo suban, que manden la foto, por ejemplo, ¿sí? Si no se pide gráfico, a ustedes les puede servir hacer el gráfico para verificar. Como es muy rápido con el GeoGebra, lo pueden hacer para verificar. Pero si pedimos gráfico va a ser porque les pedimos que adjunten la foto, que a veces lo hacemos, de algún ejercicio que adjunten la foto, como para ver el procedimiento, y de otros que marquen la respuesta. Eso depende. Miren, en la parte de derivadas que dice actividades propuestas, el ejercicio 1 es para hacer por definición. Y hay varias funciones. Una es la que hicimos nosotros, que es la raíz de x menos 2. Después hay una función cuadrática en el punto C, que es muy fácil. Y en el D hay una función racional, que es menos 2 sobre x cuadrado. Esa por ahí les puede causar un poquito de dificultad, la del punto D. Cualquier cosa me escriben en el Classroom y lo vamos viendo, y si no, la clase que viene lo hacemos. Pero después las otras son sencillas. Hay una cuadrática y una lineal. Esa lo van a poder hacer porque es muy parecido a lo que hicimos hoy. Ese punto 1 tienen que hacerlo por definición, como trabajamos hoy, y el gráfico. Ahora, ¿qué pasó? A medida que fue pasando el tiempo, los matemáticos, a partir de aplicar esta definición, ¿no?, de derivada, encontraron también algunas regularidades y pensaron también que si nosotros teníamos una determinada función f de x, calcular la derivada en cada punto haciendo toda la definición era como bastante complejo. Entonces, lo que pensaron es intentar encontrar una función derivada. ¿Qué sería la función derivada? Como todas las funciones, es una maquinita, ¿no?, de calcular algo. Esta función, la función derivada, sería como una maquinita de calcular derivadas pendientes de rectas tangentes. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver cómo encontrar una función que me permita encontrar la pendiente de la recta tangente en cualquier valor de la función. Nosotros habíamos dicho que una determinada función tenía una recta tangente única en cada punto, si existe la derivada, ¿no? Puede pasar que no exista, ya lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa si yo voy recorriendo la función? Voy encontrando en cada punto una recta tangente. Lo que se intenta encontrar es una función derivada, o sea, una función que me permita encontrar la recta tangente en cada punto, sin hacer toda la definición cada vez. Ustedes piensen que nosotros acá calculamos la pendiente de la recta tangente en el 6. Si yo quisiera calcularla en el 4, voy a tener que hacer todo lo mismo para el 4. Si yo quiero calcularla en el 3, voy a tener que hacer todo lo mismo para el 3. Entonces, si yo encuentro una función que me permite calcular la derivada, voy a tener una función donde yo agarre, reemplace por 3 y encuentre la pendiente de la recta. Reemplace por 4, encuentre la pendiente de la recta tangente. Y así con cada valor que yo quiera. Cada función tiene asociada una función derivada, que significa una función que me permite calcular la derivada en el punto que yo quiera. ¿Se entiende lo que dije? O más o menos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a trabajar con un ejemplo determinado, que me parece que es lo más fácil, porque ya vamos a ver los números y lo van a poder entender un poco mejor. Y de paso practicamos. Supónganse que nosotros tenemos la función 2x cuadrado más 1. Y queremos encontrar la función derivada. ¿En qué valor? En un valor de a.
genérico el valor de A, en cualquier valor de A. Y mi función es esta. Entonces, si yo quiero hacer f de A, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la A ¿en dónde? ¿En dónde reemplazo la A si quiero hacer? En la X. Bueno, en este caso no es un número, no es 6, no es 1. Es A. Entonces me va a quedar así, 2A al cuadrado más 1. Voy a aplicar la fórmula con esto que tengo acá, que está de manera genérica. Función f de A. Función f de A. X menos A. Estoy trabajando en A. Queda así. Estoy trabajando de manera genérica con una función en particular. ¿Por qué genérica? Porque a la A no le puse un número. Lo dejé expresado como A. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar límite cuando X tiende a de f de X menos f de A, que era esto, sobre X menos A. Para poder sacar este paréntesis que está acá, lo que hacemos es cambiar los signos. 2x cuadrado más 1 menos 2a al cuadrado menos 1 sobre x menos a. Hasta ahora estoy haciendo cuentas aplicando la definición de derivadas y ahora estoy viendo qué puedo hacer con esto. 1 menos 1 me va a dar 0. Listo. Se cancela. ¿Qué me queda en el numerador? 2x cuadrado menos 2a al cuadrado sobre x menos a. Y acá pasa lo mismo que siempre. Si yo reemplazo por a, acá y acá, para encontrar el límite con tendencia a, el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. A menos a es 0. 2a al cuadrado menos 2a al cuadrado es 0. Siempre pasa que se indetermina, ¿no? ¿Cómo salvo esta indeterminación? Sacamos factor común 2. Y en el primer término queda x cuadrado menos a al cuadrado. ¿Qué se generó acá? Una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos a al cuadrado, x menos a por x más a. ¿Qué pasa? Cancelo. Por suerte puedo simplificar, porque ahí ya salvo la indeterminación que tenía, y reemplazo a la x por a para calcular el límite. Tiende a más a, 2a. Esto ya lo había cancelado. 2 por 2a, 4a. ¿Qué significa? Que si la x tiende a A, el resultado de la derivada es 4a. ¿Qué pasa si yo les digo que la x tiende a 1? Ahora lo estoy calculando en un valor. ¿Cuánto me va a dar? 4, 4. Si x tiende a 10, 40. 40. Quiere decir que este resultado que me dio acá de manera genérica me sirve para calcular en cualquier punto A la derivada. Significa que esto es una función. Esto que me dio acá es una función que me permite encontrar la derivada para el valor de A que yo quiera. Entonces, f' de A es 4A. F' de 2, 4 por 2, 8. F' de 3, 4 por 3, 12. ¿Qué pasa? Como yo lo encontré en un valor genérico, me permite trabajar en infinitos valores, en los que yo quiera de la función. Genéricamente podemos decir 4a o 4x, dependiendo cómo lo quieran escribir. F' de x es 4x. Quiere decir que a cada valor que yo reemplace lo voy a multiplicar por 4 y me va a permitir encontrar la derivada de la función en el punto que yo quiera. ¿Qué significa? Que los matemáticos lo que intentaron hacer fue encontrar funciones derivadas. ¿Para qué? A partir de esas funciones derivadas, yo puedo encontrar la derivada en el punto que quiera de esa función. ¿Se entiende? ¿O más o menos? Sí, profe. ¿Sí? En parte sí. Sí. Así, genéricamente, yo puedo encontrar la pendiente donde quiera. ¿Cómo se llama eso? Función derivada. ¿Podemos calcular la función derivada para la función que yo desee aplicando la definición? Yo en este caso trabajé con esta función.
reemplacé a la X por A, hice todo de manera genérica, sin poner números, y al final de todo mi límite me dio una función, dependiendo del valor de A que yo tome. Eso se llama función derivada. Ahora, ¿qué pasa? Cada función va a tener su función derivada asociada. Si yo hubiese puesto acá 5x cubo más 9, haciendo todo este procedimiento de manera genérica, yo hubiese podido encontrar una función que me permita calcular las derivadas en los puntos que yo desee. Esto de encontrar de forma genérica les permitió seguir generalizando y encontrar regularidades. Al encontrar regularidades se dieron cuenta que los resultados de esas derivadas, no nos da como el tiempo para hacer muchos ejemplos, pero la idea es que la derivada de la función se relaciona con la función de alguna manera. A ver, miremos un poquito esto. 2x cuadrado más 1. ¿Cuánto me dio la derivada? 4. Cuadrado, sigue, ¿no? Parecido. 2 por 2. 2 por 2 y x. Fueron probando con distintas funciones y fueron calculando las funciones derivadas. Y esto ya lo podemos probar con distintas funciones. Nosotros no nos estaría como dando mucho el tiempo. Pero a ver, si yo les cuento que así me creen, ¿no? Lo que les digo. Yo les digo que si tengo la función f de x igual x cubo, 5x cubo. La derivada, la función derivada, f' de x, me va a dar 15. 15x cuadrado, ¿no sería? Exactamente, x cuadrado. ¿Y cómo lo hice yo? Y la verdad que no me hice toda la definición de derivadas en la cabeza. No hice todo esto mentalmente, me fijé que podía simplificar, aparte elevado al cubo, que me queda más complicado para la simplificación. La verdad que no, les estaría mintiendo. Lo que hice fue aplicar una regla de derivación. ¿Por qué una regla? Porque a partir de ciertas regularidades que se fueron encontrando usando la definición, se dieron cuenta que siempre, por ejemplo, el exponente en la función derivada quedaba con un grado menor. Si estaba al cubo, quedaba al cuadrado. Y también se dieron cuenta que el numerito que quedaba acá de coeficiente siempre era lo mismo que multiplicar el exponente por este coeficiente. 3 por 5, 15. Esto se dieron cuenta a partir de muchas derivadas que se hicieron. No es que de repente se inventó. Bueno, esto se llama regla de derivación. ¿Qué van a encontrar ahí en el apunte? Una hermosa y que los va a acompañar por mucho tiempo, tabla de derivadas de algunas funciones. Todo ese trabajo que hicieron los matemáticos se lo estamos simplificando, porque si no tendrían que hacer esa definición de derivada cada vez que quieren encontrar una función derivada o una derivada en un punto. Esta tabla de derivadas nos está ahorrando ese trabajo, nos está contando el resultado de muchos años de estudio, ¿sí? Dada una determinada función, la función derivada, o sea, la función que me permite encontrar las pendientes de las tangentes, es esta que está acá. Entonces vamos a ir leyéndola juntos. Les hago una consulta, a ver, quiero saber cómo están, si quieren hacer un pequeño recreo de 10 minutos y volvemos. ¿Puede ser, profe? Sí, por eso les pregunto. ¿Hacemos 10 minutitos, les parece? Y media, Sí, y 35 estamos volviendo. Pero no Buenísimo. se vayan, que está la película por la mitad. Estamos acá. Nos vemos ahí Nos en vemos. 10 minutos.